Buenas noches a todos los participantes. Mi nombre es Nina Navarro. Pertenezco al Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San y les doy la bienvenida al día de hoy. Voy a hacerles una pequeña presentación. Bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida a la conferencia especializada del día de hoy, que tiene como título Desafíos de la masificación de la gestión técnica en empresas peruanas de distribución eléctrica, a cargo del profesor Osterman Bravo, ¿no? El profesor Osterman tiene un MBA en Centrum Católica, es ingeniero mecánico eléctrico, especializado en Brasil, ¿no? En generación, transmisión, regulación e integración energética. Actualmente es gerente regional en Electronoroeste S.A. o ENOSA. Antes de darle el pase al profesor Osterman, quiero hacerles una breve presentación del instituto. Bueno, nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria brindando capacitación y consultoría, ¿no? Tanto a empresas privadas como públicas. Más de 10.000 profesionales se han capacitado con nuestros programas. Y como les adelanté, nos brindamos capacitación a instituciones públicas y privadas, ¿no? También asesorías y etc. Bueno, en los servicios que nosotros brindamos es lo que también el tema es de consultoría empresarial. Tenemos el caso de APPs y proyectos de activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. También realizamos capacitaciones especializadas, tanto para público en general como para venta in-house, que le llamamos, que es para empresas que solicitan, por ejemplo, armar cursos, seminarios que ellos necesiten, ¿no? Y bueno, la capacitación que brindamos es en realidad amplia. Tenemos, por ejemplo, para el sector de agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, para el sector legal, seguros, salud médica, entre otros. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y nuestro e-commerce, nuestra página web, donde podrán visualizar todos nuestros programas en venta y próximos a iniciar. Más adelante se lo voy a pasar por el chat. Y ahora sí, le doy el pase al profesor Osterman para que inicie con su conferencia. Claro, Lina, buenas noches con todos. Este diplomado que vamos a iniciar realmente es un diplomado que normalmente no lo van a encontrar en ninguna plataforma. Cuando uno, como quien habla, trabaja en una empresa eléctrica, no encontramos los perfiles que que se dediquen a la parte de la gestión técnica. A veces no encontramos los perfiles o la experiencia con la que requerimos para desempeñarse en las distintas áreas, en este caso de una distribuidora. Entonces, viendo ese nicho es que se está proponiendo el diplomado que estamos compartiendo a través de Friesan. Y hoy día vamos a dar un alcance del mismo, y a la vez vamos a hablar un poquito, adelantando una muy breve introducción a uno de los temas. En este caso, en la presente charla del día de hoy, vamos a conversar sobre los desafíos de la masificación de la generación distribuida en la gestión técnica en las empresas de distribución eléctrica en el Perú. Bueno, ya me presentaron. Un poquito qué es lo que va a contemplar a manera de introducción el diplomado. Todo lo que tiene que ver con la normatividad aplicable en la gestión técnica de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, planeamiento en sistemas eléctricos de distribución, el análisis de confiabilidad en sistemas eléctricos de distribución, gestión del mantenimiento en empresas de distribución de energía eléctrica y redes inteligentes.
¿qué contempla o qué vamos a abordar en lo que es la normatividad? Todo lo que tiene que ver con el contexto actual, todo lo que tiene que ver con el contexto actual de la gestión técnica, la regulación, que es muy importante, fiscalización eléctrica en sistemas de distribución, procedimientos de supervisión y análisis con casos reales aplicados a las empresas eléctricas. El planeamiento eléctrico, una introducción a lo que es la planificación, proyección de la demanda por método de tendencia, proyección de la demanda por métodos econométricos, planificación de la expansión y uso de herramientas JIT para el planeamiento eléctrico. Curso 3, que es análisis de la confiabilidad en sistemas eléctricos. Vamos a hablar sobre la teoría de la confiabilidad aplicable al sistema de distribución, modelo de confiabilidad de sistemas eléctricos, técnicas de evaluación para mejorar indicadores SAIDI y SAIFI, aplicación del análisis de confiabilidad con software, experiencia de aplicaciones de análisis de confiabilidad en empresas de distribución. En gestión del mantenimiento, introducción a la gestión del mantenimiento, sus objetivos, estrategias y organización del mantenimiento, planeamiento, programación y supervisión del mantenimiento, centrado en la confiabilidad, es un concepto que actualmente está muy vigente en lo que es la gestión del mantenimiento y aplica lo que son análisis de causa de riesgo, gestión de activo, que es ya y hoy en día aplica la ISO 55000 y la 55001, que tiene que ver pues con el análisis de costo del ciclo de vida, evaluación de costo, riesgo y desempeño del activo, confiabilidad humana y seguridad. Y para cerrar, el diplomado, el curso 5, redes inteligentes, todo lo que tiene que ver con transformación digital de las redes eléctricas, Smart Grid, automatización de redes eléctricas, medidores inteligentes, experiencia de aplicaciones de red inteligente en las empresas distribuidoras. Todo eso va a contemplar el diplomado. Y como les dije al principio, iniciando esta reunión, normalmente estos tipos de temas no lo encuentras ha sido más distribuidos en cualquier institución. Ahora vamos a abordar uno de los temas, en este caso lo que tiene que ver con los desafíos de la masificación de la generación distribuida. En primer lugar, el contexto es cómo está compuesto el sector eléctrico peruano. La cadena de valor está compuesta por la generación propiamente dicha, la transmisión, la distribución y comercialización. En otros países la distribución y la comercialización lo hacen empresas diferentes. En nuestro país lo hace una sola empresa, como en el caso de NOSA, en la cual yo trabajo. Y llegamos al cliente. En la transmisión, obviamente, están todo lo que tiene que ver las líneas y las estaciones de potencia. En generación, puedes tener las turbinas, pueden ser centrales hidroeléctricas, a gas, a vapor, todas ellas usan turbina. En la transmisión habíamos hablado mucho del transformador de potencia, la línea de transmisión, con el respectivo conductor, y tableros. El patio llaves usa tableros de mando, tableros de control, celdas, las famosas celdas, los zigzag, etcétera, etcétera, y los centros de control. En los servicios conexos, pues, tenemos que ver el organismo de compra, las órdenes de mantenimiento, quién hace el mantenimiento bidireccional, y los servicios de energía, ¿no? Esto tiene que ver con proyectos. El órgano de compras tiene que ver todo lo que tiene que ver con servicios, bienes, los proyectos de inversión, desde el diseño, la construcción, y hasta la puesta en servicio. Y tiene que ver, pues, acá en lo que es servicio de energía, todo lo que tiene que ver la auditoría, ¿no? Tienes que ver el postproyecto, por ejemplo. Ya se vienen. Tú tienes generaciones, fuentes alternas. Hoy en día está
muy avanzado lo que es la automatización, y obviamente tiene que ir a la par todo lo que tiene que ver los controles, la medición y la protección. Tienes que hacer que la generación distribuida, que hoy en día está siendo muy potente, tenga que ser sostenible. Esta generación distribuida va a tener y va a hacer que haya una participación activa de los clientes finales, y el Internet de las cosas, o sea, las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con nubes inteligentes, los network, todo lo que tiene que ver con las LAN, forman parte muy importante de la gestión de hoy día en las redes eléctricas, ¿no? Ya el tipo de tecnología que utilizas, eso ya está para discusión, si es fibra óptica, si es LAN, GPRS, etcétera, etcétera. Y obviamente esto va a hacer una profundización en la liberación del mercado, ¿no? Y la inversión privada. Eso es lo que se está viniendo. Eso es lo que ya está en nuestro país, un poquito menos que en otros lados, como por ejemplo Colombia, Brasil, ya ni hablemos de Europa o Asia, Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Esto es lo que está moviéndose hoy en día en el mundo, en la parte del sector eléctrico. La electromovilidad, ya habíamos hablado de la generación distribuida, el almacenamiento, por ejemplo los BESS. ¿Qué son los BESS? Son grandes baterías que usan controladores, equipos electrónicos, para inyectar potencia, inyectar energía, regular las mismas, reactivos, funcionar o fungir de generadores. Tienes las microredes más utilizadas en las zonas rurales, principalmente, o como sistemas aislados. ¿Y todo ello para qué? Para una demanda activa. ¿A través de qué? De una red digital. No confundamos equipos digitales con red digital. Equipo digital es simplemente un instrumento. La red digital va más allá. Significa que esta red esté automatizada, integrada, a distancia, que esté controlada con una Big Data, que esa Big Data tenga inteligencia artificial, es mucho más completa, ¿no? Esto tenemos, ¿por qué? Todo este engranaje tiene que tener una respuesta de la demanda, ¿a través de qué? De mediciones, tiene que tener una medición inteligente. Y acá los medios, ¿no? Puede ser el espectro radioeléctrico, sus estaciones digitales, tienes que tener ciberseguridad, porque si está en el espacio, cualquier persona te puede hackear. Imagínate si te presiona el centro de control, dejas sin luz el centro de la ciudad. Y tienes que hacer la arquitectura tecnológica, es decir, cómo es que vas a hacer la comunicación a través de la nube. Entonces, tienes que poner una demanda activa, una propuesta de atención, medición inteligente, el AMI, integraciones, generación distribuida, almacenamiento, movilidad eléctrica, microredes. Esto de la movilidad eléctrica es un tema muy complejo. Muchos piensan que es simplemente tener un auto que lo puedes enchufar en cualquier lado. No. Recuerda que un automóvil conectado en tu casa se convierte en una generación también, generación distribuida. Entonces es un tema mucho más complejo de lo que uno puede pensar. Por lo tanto, las reglas, la regulación tiene que estar clara. Los tipos de conexión tienen que conocerse bien. Tienes que tener la arquitectura, habíamos mencionado, y la red inteligente propiamente dicha, con los esquemas operativos y la tecnología a utilizar. Entonces, ¿qué es la generación distribuida? El concepto es muy simple. Son fuentes, hoy en día de fuentes renovables, que se conectan directamente a los puntos de red más cercanos a los usuarios o directamente con los usuarios. Es decir, no utilizan redes de transporte, más conocidas como, por ejemplo, los sistemas de transmisión, sino normalmente se conectan a la red de distribución, por eso se llama generación distribuida, e inclusive hasta niveles de 60 kb, que en nuestro país todavía está considerado como sistema de subtransmisión o transmisión.
Entonces se ahorra esas grandes longitudes, porque estás muy cercana a la demanda. Y otras, como paneles solares que puedes instalar en tu domicilio, puedes también fungir de una central de generación distribuida, que lo tienes en el punto de consumo, en este caso de un usuario. El esquema, para que se entienda perfectamente cómo es hoy, tienes la generación, lo que hemos mostrado antes, la red de transporte, la red de distribución, acá tienes grandes clientes o clientes industriales, la red de distribución, y te vas a las casas, edificios, empresas, pequeñas empresas, algunas industrias, ¿no? Punto de consumo. ¿Cómo será? Se mantiene, ¿no? Ahora agregas inclusive sistemas fotovoltaicos, eólicos, igual acá, la red de transporte, la red de transmisión, los grandes clientes, la red de distribución, pero ahora los hogares, edificios, pymes e industrias pueden tener muy cerca a ellos sistemas eólicos, por ejemplo, como se observa acá, o paneles solares, como se observan acá, en los techos de estos edificios o estos hogares. De eso estamos hablando, señores. Por tanto, el mercado va a cambiar. Se van a armar diferentes tipos de estrategia en la negociación del sector eléctrico. Por eso, tiene que haber también un trabajo en la regulación. La generación distribuida está en discusión. Es más, hoy en día está a prueba el tema de cuánto debe ser el valor para considerarse como generación distribuida. Ahorita no existe regulación, pero lo que se dice que generación distribuida es 20 megas hacia abajo. Todo lo que es centrales de energía limpia, de 20 megas hacia abajo decimos es generación distribuida. Pero la nueva regulación quiere reducirla a 10, entonces es muy complejo. Hemos buscado algunas literaturas en las que, por ejemplo, EPRI, que es una empresa, un instituto de electricidad, de investigación, dice que como sistema debe estar entre 1 kilowatt a 50 megas, por ejemplo. SIGRE lo define entre 50 kilowatts a 100 megas. Pero claro, porque en otras latitudes encontramos pues centrales de 300 megas, 500 megas, o sea, son otras realidades, ¿no? Hay que ver en el contexto de nuestro país en que hay centrales todavía de 350 megas como las más grandes, por ejemplo, ¿no? No tenemos muy pocas de 500, ¿no? Por decir que no tenemos. Entonces, depende de la realidad de nuestro país para poder fijar. No necesariamente, esto es una referencia, pero no necesariamente debe ser mandatoria. Otras ya lo han definido y han ido a microcentrales, pequeñas, medianas y grandes. Las micro de 1 kilowatt a 50 kilowatts, las pequeñas de 50 kilowatts a 5 megas, la mediana de 5 megas a 50 megas y las grandes más de 50 megas, ¿no? Son referencias. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado en el tema de la generación distribuida? Yo quiero que tengan en cuenta el siguiente gráfico. Cuando no había generación distribuida, el flujo va en este camino, ¿no? Una generación y recorre la red. Viene un solo circuito y se distribuye, es decir, en un solo sentido, unidireccional. Unidireccional. En cambio, cuando la generación la compartes de, por ejemplo, estos edificios hacia la red, en ambos sentidos, va y viene, es bidireccional, va en ambos sentidos. Eso es lo que origina la generación distribuida. Entonces, los flujos de potencia ya son en ambos lados, son inversos, ¿no? No solamente es de generación hacia el cliente, sino también es de cliente, inclusive hasta los puntos de generación, ¿no? Es en ambos sentidos, bidireccional. Acá ustedes pueden observar que tranquilamente alimenta solar o eólico hacia la red de distribución, electromovilidad hacia la red de distribución, o la red de distribución hacia la electromovilidad, los sistemas BESS de igual manera, y los clientes con su medición inteligente de igual manera, hacia la red de distribución o transmisión.
Estos principios, aunque parecen y son básicos, ustedes tienen que tener en cuenta, y aquí les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la relación entre voltaje, distancia y demanda? A mayor carga, ¿qué sucede con la tensión? Tiende a disminuir. ¿No? Entonces, si tú generas e inyectas nuevas fuentes de generación, lo que vas a originar es que esto funcione como regulación y obviamente levantes los niveles de tensión. Acá se puede apreciar mejor. Más adelante. ¿Qué efecto tiene el tema que, por ejemplo, si una central me falla? Obviamente, el sistema eléctrico existe un parámetro que se llama frecuencia, están directamente relacionados, y acá se puede apreciar más. Un vehículo, nosotros usamos una frecuencia de 60 Hz, en otras latitudes utilizan 50, entonces, si yo ingreso introspectivamente una carga, lo que origina es que dijimos acá, la mayor carga, la tensión disminuye. Por ende, la frecuencia también va a tender a disminuir. Pero si alguna carga la reduzco introspectivamente, lo que va a hacer es que disminuya carga, la tensión pueda subir introspectivamente. Y si la tensión sube introspectivamente, la frecuencia puede subir introspectivamente. Y eso me genera, ¿qué? Inestabilidad en mi sistema eléctrico. Inestabilidad en mi sistema eléctrico. Entonces son nuevas situaciones, nuevas condiciones que uno tiene que analizar en el comportamiento del sistema para darle confiabilidad al mismo y no poder generar, por ejemplo, interrupciones o algún tipo de perturbación. Por tanto, debe haber un equilibrio entre la generación y la demanda para tener una buena frecuencia de operación. Esto es vital, es importante, es un principio muy básico para la confiabilidad del sistema. ¿Qué me va a ayudar la generación distribuida? Definitivamente, a disminuir pérdidas. Tengo que tener los tipos de inversiones que me puede generar esta generación distribuida, sea en la red existente o ampliación de las mismas con nuevas redes, un diseño de las nuevas. Ver el comportamiento de los perfiles de tensión, cómo me los mejora. Hemos dicho, a mayor fuente de generación, mejora los perfiles. Definitivamente, la calidad del suministro va a ser más, es decir, si tengo un circuito de media tensión muy extenso, como lo existe hoy día en nuestro país, en la que es muy radial, y tienes más de 100 kilómetros, y al medio de los 50 le pongo una generación distribuida, la fuente de ese señor que se ubicaba en kilómetro 50, la va a tener muy cercana. Por tanto, va a tener menos pérdidas y va a tener mejor niveles de tensión. Por tanto, la calidad de suministro va a ser mucho mejor. Pero eso que implica que va a tener que ver, pues, potencias de cortocircuito, porque las protecciones van a ser diferentes. No es lo mismo que una red en la cual no tenía ni una fuente, actúe con sus recloses, seccionadores, lo que uno quisiera, octavos si quieres, estén dimensionados, a que yo le ponga una fuente acá, que también me inyecte energía. Entonces los flujos que van a ir por ahí de corrientes van a ser diferentes. Por tanto, yo voy a tener que hacer mis estudios de coordinación para poder poner las protecciones adecuadas. Van relacionadas potencia de cortocircuito, protecciones, y obviamente, esto ¿qué me va a garantizar o qué me va a ayudar? Además de la confiabilidad del sistema, muy importante, seguridad. ¿A quién? A nuestro personal, sea para operar o sea para hacer el mantenimiento propiamente dicho. Eso genera una estabilidad en el sistema, que es lo que normalmente busca el COES. ¿Qué es el COES? Es el Comité de Operaciones del Sistema Eléctrico. Es el sistema el que regula el SEIN. ¿Qué es el SEIN? El Sistema Interconectado Nacional. Para operar las redes. Entonces, estar más cerca de un consumidor a través de las redes de transporte, esto hace que estos sean redes mucho más cortas.
mucho más asequibles, mucho mejor administradas. Disminuyen pérdidas, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque eliminamos los tramos grandes, eliminamos los transportes, los grandes transportes, las grandes líneas de transporte. Este gráfico te permite apreciar mejor. Por ejemplo, este es un gráfico de la potencia, el comportamiento de un sistema eléctrico sin generación distribuida, ¿no? A mayor potencia, tienes menos flujos de tensión, menos estabilidad en los flujos de tensión. Aquí se le inyectó aquí estaba sin generación distribuida, se le inyectó la generación distribuida, y ¿qué es lo que logró? Uniformizar estos picos. Lo estabilizo, llevando una fuente, acercando a una red determinada. Entonces acá está muy claramente, los flujos del alimentador, por ende, disminuye pérdidas. El flujo que ya no deja ser unidireccionalidad, se vuelve bidireccionalidad. Por tanto, vas a lograr una mejor penetración de la generación distribuida y puede ser en ambas direcciones. Las inversiones que tienes que tener en cuenta, por supuesto. En redes existentes puede ser que, por ejemplo, si mi red o mi transformador solo permite el flujo de 50 MVA y eso ya lo atiende la demanda, y yo tengo una central que voy a hacer de 20 megas de generación distribuida y no pongo un transformador para que se diluya esa generación o esa producción de energía, voy a tener que hacer esa inversión. O el conductor, la sección no me permite que se transporte la demanda más la nueva carga que voy a inyectar de generación distribuida, voy a tener que reforzar ese conductor. Entonces voy a tener que hacer nuevos refuerzos de la red, tal cual como lo pueden apreciar acá. O voy a tener que de repente hacer patio de llaves, porque voy a tener que potenciar las maniobras, mejorar las protecciones, para que si por mi central fallara, tenga la apertura y no me origine interrupciones o inestabilidad en el sistema, ¿no? Entonces ahí vienen las famosas modificaciones que tendría que hacer a futuro. Entonces, tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo que hacer en la red existente, si tengo que realizar algún tipo de trabajo con la red existente. Eso es lo que me origina la generación distribuida. Tengo que ver si hago nuevas diseño de redes, porque de repente sucede que la red por donde yo he pensado colocar mi generación distribuida no tiene ni la capacidad ni está preparada para poder soportar. Por tanto, voy a tener que hacer de repente una doble terna, de repente voy a tener que hacer otro nuevo patio de llaves, o de repente voy a tener que hacer un sistema de transmisión porque no es lo más adecuado, o sea, no en el centro de carga donde está la fuente de la generación, o el recurso de la generación, es muy distante de mi red. Entonces, todos esos parámetros uno tiene que evaluar, porque definitivamente lo que tienes que ver acá es cuánto te sale tu precio de generación y si esto es competitivo para poderlo inyectar. Entonces, ahí nos haríamos una gran pregunta, ¿no? Las empresas de distribución, ¿estamos preparados para afrontar la inclusión de la generación distribuida? Esa es una pregunta que todas las empresas eléctricas nos hacemos. Hoy en día, por ejemplo, acá en ENOSA, tenemos 2 microcentrales muy pequeñitas, de 3 megas, 1 mega, pero sin embargo tenemos generación distribuida. Tenemos central térmica a gas, 2 centrales térmicas a gas, que entre las dos inyectan aproximadamente 50 megas. Tenemos microcentrales, que entre ambas también inyectan 30 megas, en total 80 megas de generación distribuida que tenemos en nuestra red. Y para poderlas inyectar y se ingresan a nuestra red, hemos tenido que hacer todo lo que anteriormente hemos expuesto, todos esos tipos de análisis. Y es muy importante, obviamente, tener la expertise para poder ver los efectos de
por ejemplo, oye, el estudio de coordinación me va a poder originar que cuando haya una falla, yo la pueda recuperar esta en forma inmediata, o es que las protecciones de la generación distribuida me va, valga la redundancia, generar problemas en la recuperación del servicio. Y eso se plasma en un estudio de coordinación, por ejemplo. Tengo que ver los niveles de aislamiento, porque si va a haber un flujo de corriente diferente, tengo que ver si los sistemas de aislamiento van a soportar esos flujos diferentes. Y por tanto, también tengo que hacer un estudio de coordinación del aislamiento, ¿no? Todas esas condiciones, todas esas situaciones, tenemos que ir evaluando como empresa distribuida. Y eso, obviamente, este curso o este diplomado les va a permitir ir teniendo todas esas premisas que uno debe considerar para gestionar una red. Por tanto, otro elemento importante es, oye, yo puedo hacer inversiones porque se me ocurre, es decir, simplemente si yo digo hay un sistema de transmisión, ¿lo hago? No. Recuerden que el sector eléctrico, y principalmente en la distribución, es un sistema regulado. En este caso lo regula Osinermin, porque eso va directamente a la tarifa que lo paga cada uno cliente. Por tanto, esta no puede ser disparada. Entonces yo tengo que ver que estos proyectos de inversión sean reconocidos para que sean considerados en la tarifa. Y nosotros usamos un término que se llama VAD, que es el valor agregado de distribución, que es todas las inversiones, todos los activos que figuran en una red de distribución que te permite justamente entregar esa energía eléctrica. Y con los componentes que ahí están, los valorizas, y con la demanda, de acuerdo a la demanda, determinas un valor unitario para que sea incorporado en la tarifa. De eso se trata. Entonces tienes que ver el valor óptimo, que es lo que te aprueba los Osinermin con un sistema ideal. Anteriormente lo había hecho gráficamente. Tú tienes los sistemas que actualmente existen en nuestro país son netamente radiales de distribución, y a esto es lo que me refiero. Tienes la subestación, tienes la demanda. Por ejemplo, tú tienes acá un sistema de protección. En este sentido, cuando hay una falla acá, el sistema de protección apertura acá, puedes recuperar la carga acá. Pero ¿qué sucede si hay una falla acá y hay una generación distribuida acá? ¿No? Entonces tú tienes que ver cómo esta generación distribuida va a afectar a las corrientes que circulan acá y a las corrientes cortocircuito para la recuperación de la misma o el aislamiento de la falla, las evaluaciones que correspondan, o si la fuente está por acá. Porque acá va en un solo sentido. Nosotros habíamos dicho, oye, cuando más demanda tengas, la tensión se perjudica, se va deteriorando. Entonces, si tú generas y agregas generación distribuida, lo que vas a hacer es lo que habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Esta es la curva, si generación distribuida, a mayor demanda, esta disminuye, pero si le pones, en este caso, por ejemplo, estos paneles fotovoltaicos o paneles solares, mejoras los perfiles de niveles de tensión, ¿no? Entonces, logras, como ya tienes la fuente cerca al punto de consumo, la tensión tiene un mejor performance. Acá, por ejemplo, la literatura de investigación, en el lado de España, en distintas subestaciones, esta es una curva radial sin generación distribuida, y se colocó generación distribuida, por ejemplo, en anillado, radial mismo y enmallado. Y si te dan cuenta, en todas mejoraron los niveles de tensión. Acá es el valor por unidad, ¿no? Y si se dan cuenta, es que cuando tú ingresas con generación distribuida, tiendes a llevarlo a su casi valor nominal, ¿no? A su casi valor nominal, al valor de 1 kV. Entonces, hay que tener en cuenta cuando pongas generación distribuida, qué tipo de generador vas a utilizar, los sistemas de protección que vas a considerar,
El efecto ojalá que te puede generar efectos negativos. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, te pueda poder soportar las potencias de cortocircuito, ¿no? Oye, si esta es muy elevada y el sistema no es robusto, te va a originar una interrupción, te va a generar una variación de tensión, te puede originar huecos de tensión, flickers, ¿no? Entonces eso te va a generar reclamos. No te va a permitir detectar las fallas adecuadamente, ¿no? Y acá lo podemos ver gráficamente. Tienes la generación, tienes la red, ¿no? O sea, con paneles solares, eólica, tienes los sistemas de protección, reclose 1, reclose 2, y si se origina una falla acá, y tú no tienes los sistemas de protección adecuados, ¿qué puedes pasar? Que de repente, este recloser, como tú le incrementaste las corrientes del cortocircuito, no aperture porque no puede reconocer esta corriente. Entonces tienes que hacer un hilamiento muy fino para que pueda aperturar este recloser y esta falla quede aislada. Y este sistema continúe trabajando. Y acá hay un dato importante. Un generador síncrono, en calles pequeñas centrales hidroeléctricas, te genera 5 a 6 veces corrientes de cortocircuito del valor nominal. Y las fotovoltaico de 1.1 a 2 veces, por ejemplo. Entonces, esa información uno las tiene que tener en cuenta para poder dimensionar y para poder diseñar tu sistema eléctrico. Acá otro ejemplo, muy parecido al anterior, de igual manera, a valor unitario, cómo te mejora los niveles de tensión con generación distribuida. Por ejemplo, acá no había problemas, pero cuando ingresamos generación distribuida, esta prácticamente le mejoró al doble, al 100%, lo que eran los niveles de tensión, ¿no? Acá hay un sistema monofásico, 1R, corrientes de cortocircuito en sistema monofásico, y acá corriente de cortocircuito en un sistema trifásico. Entonces, tienen que tener en cuenta que los esquemas de protección en la red de distribución, porque los flujos van en ambos sentidos, por tanto, hay que tener en cuenta que la demanda está por el consumo propiamente dicho y por lo que inyectan estas centrales. Entonces, la corriente es diferente de lo que va a circular por esta red. Bueno, un poco acá lo que habíamos indicado anteriormente, tenemos flujo bidireccional, por tanto, las corrientes de falla hay que tener bastante en cuenta en los alimentadores o las líneas. Tenemos que tener relé de sobrecorriente para que esto me pueda indicar, inclusive relés de distancia, para que me pueda indicar en dónde está ubicada la falla. Y me puede determinar la causa, ¿no? Para poder ver, y normalmente pongo un relé de dirección inversa de la corriente. Tengo que tener, obviamente, cuando yo tengo generación distribuida y todo ese análisis, tengo que tenerlo en cuenta, porque en los planes de mantenimiento yo tengo que darle seguridad. Habíamos dicho al principio que la importancia es poderle dar seguridad a nuestro personal de mantenimiento. ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta, se origina una falla, o sea, de que las corrientes pueden llegar a ser muy altas? Y si estoy con un personal de mantenimiento que según él aperturó la falla y la generación distribuida comienza a inyectar corriente, lo puedo originar un accidente ahí y por tanto una desgracia. Entonces yo tengo que tener la capacidad de que mis sistemas de protección, de diseñar mi estudio de coordinación de tal manera que los sistemas de protección aperturen y quede sin servicio el lugar donde se ubica la falla. ¿No? Acá ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ocurre una falta y las cuadrillas de mantenimiento acuden a repararla, puede suceder que la falta esté siendo alimentada por la generación distribuida, lo que yo les decía, con el siguiente peligro para la seguridad de las cuadrillas. Entonces, cuando más penetración de la generación distribuida, es decir, esta va aumentando, la importancia del efecto de esta en la estabilidad del sistema adquiere mayor relevancia.
debido a que los tiempos de actuación de la protección de red de distribución son relativamente largos y la estabilidad se puede ver comprometida si existe gran cantidad de generación distribuida. Es un poco lo que les he dicho, ¿no? Apertura, ¿no? Estos toman sus tiempos, son a veces hasta menos de 3 minutos. Por eso se dice que son relativamente largos. Pero si la generación distribuida comienza a inyectar, me va a originar problemas, me va a generar inestabilidad, inclusive hasta puede ser peligro, como había mencionado para nuestro personal. Por otra parte, la generación distribuida también suministra una parte importante de la demanda. Cuando se restaura el servicio después de un apagón, por ejemplo, habíamos visto en este gráfico, solamente acá, si yo origino acá una falla, yo aíslo esta falla, a estos señores que se ubican por acá, lo puedo alimentar por esta generación distribuida o por esta fuente de generación. Es decir, me puedo aislar. O, si la falla se origina acá, esta gente de acá puede ser alimentado con esta generación, ¿no? A eso se refiere que puede ser atendido por otra generación de distribución. Cuando se restaura el servicio después de un apagón, puede encontrarse una situación de falta de generación debido a las protecciones. La generación distribuida no permite que conecte hasta que el servicio sea restaurado integradamente. Entonces, las empresas de distribución eléctrica, genera acá otra pregunta. Tienen centros de control hoy en día. La mayoría, todos tienen la automatización, es decir, mandos a distancia, ¿no? En sus sistemas de distribución, o por lo menos a eso están mudando, pero en los sistemas de distribución así lo tienen, y lo tienen ya hace muchísimo tiempo. Tienen que ir adecuándose su centro de control, y básicamente tiene que ver con las protecciones y sus mandos a distancias, para estar, ¿qué? Preparados para operar la masificación de la generación distribuida. Acá yo les hago una pregunta abierta. ¿Cuál creen que sean los principales retos ante la masificación de la generación distribuida desde el lado del enfoque técnico en las empresas distribuidoras del Perú? Dejo abierto para interactuar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Osterman Bravo. Bueno, ahora los participantes, no sé si tuviesen alguna duda o consulta, pueden hacerlo a través del chat o con la reacción y levantar la mano y procedemos a activarles el audio. Creo que no hay consultas, profesor. Una vez más, agradecemos su participación y el tiempo brindado el día de hoy. Y bueno, yo ahorita ya procedo a presentarle a los participantes el programa donde podemos encontrarlo usted y toda la plana docente. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, quería comentar a los participantes. El profesor Osterman Bravo lo podremos encontrar en el diploma de especialización en gestión de mantenimiento eléctrico con enfoque técnico en empresas de distribución eléctrica. El profesor Osterman lo acompaña el profesor Rolly Rodríguez y el profesor Milton Olazábal. Como el profesor les indicó al inicio de su presentación, bueno, este diploma consta de 100 horas lectivas. Empieza el día 1 de diciembre y culmina aproximadamente la primera semana de mayo del 2023. La frecuencia es 2 veces por semana, 3 horas de cada clase. Y bueno, la certificación no solamente sale en la Universidad de SAN, sino también en convenio con PCR. Y bueno, a grosso modo, los cursos que conforman este diploma son normatividad aplicable en la gestión técnica de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, también redes inteligentes, planeamiento de sistemas eléctricos de distribución, análisis de confiabilidad en sistemas eléctricos de distribución, y el último curso, gestión de mantenimiento en empresas de distribución eléctrica. Ahora, si me permiten, por ejemplo, el HTML,
del programa y como les indiqué, inicia el 1 de diciembre. Ahora estamos contando con un 20% de descuento por preventa. Y bueno, la frecuencia es lunes y jueves de 7 a 10 de la noche. El descuento por preventa está activo hasta el 27 de octubre del 2022. Y bueno, también les recuerdo a los participantes que esta conferencia pueden ustedes adquirir un certificado de participación por el valor de 70 soles y lo pueden adquirir bueno, en el link que les envié de la página web del FRIESAN, se los vuelvo a compartir. Y bueno, eso sería todo. Agradecerles por su tiempo y su participación el día de hoy. Ojalá podamos vernos bueno, en el diplomado donde participa el profesor Osterman y los demás docentes. Muchas gracias y espero verlos en otra oportunidad.